Entonces, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy día jueves. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en la clase anterior? En la clase anterior estábamos terminando de analizar qué era lo que pasaba, ¿verdad? En nuestro suelo, una vez que pasa la onda, si es que en estas capas tenemos más de una sola capa. Es decir, tenemos varias capas de suelo, ¿ya? Entonces ya no vamos a tener solo una, sino que vamos a tener varios estratos de suelo en el cual nuestra onda está pasando a través de estos estratos de suelo, ¿verdad? Y nosotros queremos saber cuánto es la amplificación que se produce por ese número de estratos de suelo. Lo que nosotros más o menos sabemos, y como vimos en la clase anterior, que dependiendo de la impedancia que hay entre las capas de suelo, mayor iba a ser la amplificación, ¿ya? Entonces, ¿a qué le llamábamos la impedancia? Estamos hablando de mayor contraste entre los dos estratos de suelo. Es decir, la diferencia que hay entre el estrato superior con respecto a las propiedades del estrato inferior, mientras mayor sea la diferencia de esto, nuestro parámetro o razón de impedancia alfa iba a ser más bajo, más cercano a cero, y eso implicaba un mayor contraste. Mientras más cercano a 1, como es una razón entre las propiedades de los materiales, obviamente, mientras la razón sea más cercano a 1, nuestra razón de variación va a ser menor, pero mientras mayor sea esta razón, mayor va a ser la amplificación que yo pueda observar dentro de mi suelo. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿qué era lo que íbamos a realizar? Para esto, lo que se proponía, obviamente, era, primero uno tenía que encontrar el de acá, que es nuestro factor de amplificación entre los distintos estratos de suelo. ¿Y cómo hacíamos esto? ¿Verdad? Para lograr hacer esto, lo que teníamos era teníamos que resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? En el cual íbamos a plantear esto de la siguiente forma. Vamos a pasar. Entonces, lo que teníamos era nuestros distintos tipos de capas, ¿verdad? Y cada una de estas capas tenía sus propias propiedades. Para cada capa podíamos definir nuestra ecuación de movimiento, que en el caso genérico íbamos a considerar también amortiguamiento, ¿ya? Y este era el amortiguamiento equivalente, o la razón de amortiguamiento, la constante de amortiguamiento equivalente, ¿ya? Entonces lo que nosotros teníamos era que la solución a esta ecuación de movimiento para cada una de las capas iba a estar dado por esta ecuación, que nos habla de las distintas ondas que van en la dirección positiva y en la dirección negativa del sistema de coordenadas para la altura de la capa que se esté analizando. Y a partir del desplazamiento que va a sufrir cada capa, podíamos encontrar cuál era su corte que hay en cada una de estas capas, y después lo único que teníamos que aplicar eran nuestras condiciones de borde, que en realidad vamos a tener para el estrato superior, es decir, para la zona de libre, teníamos una sola condición de borde, que era el tau, nuestro corte, tiene que ser igual a 0 en superficie libre, y mientras que para cada interfase entre dos suelos íbamos a tener dos condiciones de borde. Vamos a asumir que esto es completamente pegado, por lo tanto hay continuidad de desplazamiento y hay continuidad de corte en ese punto, ¿ya? No hay deslizamiento entre las dos capas de suelo. Eso es una aproximación que vamos a hacer. Y a partir de eso, formamos para cada interfaz, aquí estábamos analizando la interfaz entre la capa de suelo M y la capa de suelo M más 1. Recordemos que vamos enumerando hacia abajo. Y a partir de eso, lo que teníamos era estas dos ecuaciones. Para AM más 1 más BM más 1 en función de AM y BM más estos factores, y de AM menos BM más 1 igual a nuestra razón de impedancia entre esa capa de suelo, AM por E de I de K asterisco de HM menos BM por E elevado a la menos I KM asterisco, estamos en número de ondas complejo, ya que estamos con materiales con amortiguamiento, y HM, la altura del estrato de la capa superior.
Y a partir de esas dos ecuaciones podíamos encontrar AM más 1 y BM más 1 en función de AM y BM. Y como nosotros sabemos para la primera capa que A1 es igual a B1, a partir de eso podemos dejar todas nuestras constantes, AM más 1 y BM más 1, en función de A1, ¿ya? Y una constante a multiplicar que tiene consideradas todas las características de los estratos de suelo sobre este, ¿ya? Entonces aquí encontramos cómo podíamos expresar AM más 1 y BM más 1, y acuérdense que están en función del parámetro anterior, pero sí recursivamente o iterativamente, mejor dicho, voy a encontrar A1. A partir de eso formamos nuestra función de transferencia para dos capas de suelo, ¿verdad? Y si yo quiero ahora saber entre la superficie y la base, ¿qué voy a tener? Voy a tener la función de transferencia para cada una de las capas y las voy a ir amarrando uno multiplicado por la otra para poder encontrar finalmente la relación entre la capa superior y el basamento rocoso. ¿Ya? Eliminamos todo esto y nos quedaba nuestra función de transferencia entre la superficie y el basamento rocoso. Pero ¿qué era lo que nosotros sabemos? Nosotros tenemos nuestro registro no es en el basamento rocoso, sino es en superficie. Por lo tanto, tenemos que lograr llevar nuestro registro que está en superficie, ¿verdad? En el afloramiento rocoso, llevarlo al basamento y de ahí poder transferirlo a la superficie. O podremos llevar nuestra función de transferencia desde una superficie de suelo de una capa a el afloramiento rocoso, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que encontrar entre el basamento rocoso y el afloramiento rocoso nuestra razón o factor de amplificación entre esos dos puntos. Y eso lo podemos lograr, simplemente sabemos que el afloramiento rocoso se satisface condición de borde libre, por lo tanto solo el tau tiene que ser igual a 0, lo que nos da una razón entre AR y BAR para el afloramiento rocoso, y asumimos que este AR del afloramiento rocoso es igual al del basamento rocoso, ya hay una pequeña suposición, porque no va a ser influencia de lo que está en la capa superior, porque las ondas son las que están llegando hasta la zona de contacto. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Nuevamente, se asumirá que el afloramiento rocoso igual al basamento rocoso. Ahora tenemos nuestra ecuación para el afloramiento rocoso y el basamento rocoso. Si hago la inversa de esto, voy a tener entre el basamento rocoso y el afloramiento rocoso. Por lo tanto, podría llevar desde el suelo hasta el afloramiento rocoso simplemente como la división entre el factor de amplificación del suelo con el basamento rocoso dividido por el factor de amplificación entre el afloramiento rocoso y el basamento de la roca, ¿ya? Y a partir de esto quedamos simplemente que es igual a FSAR partido por AR, que tienen en consideración todos los estratos de las capas superiores. Si nosotros tuviéramos una sola capa, esto nos retornaría lo que nosotros ya conocemos y ya vimos en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, a partir de esto, voy a volver a la presentación. A partir de esto, nosotros podemos graficar, ejemplo acá, la amplitud, donde nuestro factor de amplificación dinámico entre el afloramiento rocoso y superficie, y por lo tanto, si yo tengo un registro en roca, ahora ¿qué puedo hacer yo? Puedo aplicar la transformada de Fourier, que lo que habíamos visto en la clase anterior, es una transformada de espacio que me lleva del espacio del tiempo al espacio de las frecuencias, este registro, indicándonos cuáles son las distintas amplitudes, ¿verdad? O energías contenidas en el registro para cada una de las frecuencias que estamos estudiando. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestra transformada de Fourier, ¿verdad? Esto va a dar un complejo, la transformada de
Fourier te da un complejo porque tienen consigo no solo la amplitud, sino el desfase de la onda armónica que se ocupa para reconstruir la señal en el tiempo. Una vez que yo tengo esto en el espacio de las frecuencias, obviamente hay una serie de detalles de la implementación que van a ver con el auxiliar. Entonces tenemos nuestra transformada de Fourier, simplemente la multiplico por mi factor de amplificación dinámico, voy a multiplicar un complejo por un complejo, voy a encontrar ahora mi señal modificada, ¿verdad? Debido al paso de las ondas por estas capas de suelo, y por lo tanto puedo llevar ahora mi señal que tiene en conjunto el paso de las ondas sobre estas capas de suelo, las puedo llevar, que está en frecuencia, llevarla de vuelta al tiempo. Y ahí puedo calcularlo, lo puedo usar para analizar una estructura, lo puedo ocupar para encontrar la transformada de Fourier, y a partir de la transformada de Fourier puedo estudiar cuál es el comportamiento de una estructura sobre el sistema, ¿ya? Entonces, el espectro de respuesta era lo que quería decir, puedo encontrar el espectro de respuesta para mi señal, que es lo que vamos a ver en esta clase, y a partir de ese espectro de respuesta, ¿verdad? Puedo encontrar cómo responden distintas estructuras con distintos periodos, ¿verdad? Ante el paso de esta señal, encontrando cuál es el valor máximo y ver cuál es la influencia en cada uno de las frecuencias, ¿verdad? De un posible oscilador de un grado de libertad ante el paso de esta señal. Y ahí vamos a ver el suelo, también va a empezar a mostrar dónde están sus periodos naturales o dónde tiene mayor energía, ¿verdad? Y dónde nuestras estructuras deberían tener mayor demanda de desplazamiento y mayores demandas dadas. Entonces acá está el procedimiento. Y finalmente, lo que estamos viendo es, nosotros podemos llevar de nuestra señal en roca, asumiendo que estas son iguales, dependiendo de cómo es el estrato, cuál es la señal que yo voy a ver en salida. Es decir, nuestro suelo produce una modificación de la señal que va a generar un cambio, no solo en las amplitudes, sino también en el desfase en las ondas, en cómo llegan este conjunto de ondas en la superficie, ¿ya? Van a haber zonas donde hay mayor amplificación, rangos de frecuencia, perdón, donde va a haber mayor amplificación, y rangos de frecuencia donde va a haber menos amplificación de nuestro sistema. Y eso depende de cuál es la materialidad del suelo por donde está pasando estas ondas sísmicas. Y a partir de esto es que vamos a definir nuestra siguiente tarea, ¿verdad? Que se las pongo ahora para que tengan tiempo de analizarla. Vamos a ver un segundo. Voy a compartir. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 semanas. Acuérdense que la próxima semana es descanso, por lo tanto, a partir de esa son la siguiente semana y el jueves de la segunda semana de vuelta. Es decir, el jueves 5 de noviembre es la entrega de esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que deseamos hacer con esta tarea? Aplicar esto. Entonces, se desea estudiar la respuesta de 2 casos de suelo con las características en la tabla de abajo. Entonces, vamos a dar los mismos materiales, pero ordenados en distintas formas, que es algo interesante de observar, que no solo nos modifican, ¿verdad?, nuestra señal, las capas, qué materialidad tienen, sino también en qué orden están estas capas de suelo, ¿ya?, para ver cuál es el efecto. Entonces, para ayudarles a poder calcular esto, yo les voy a subir con un registro, en un TXT, que están en muestras de 100 muestras por segundo, y vamos a primero a calcular la velocidad de onda S para cada uno de los suelos, a partir de las propiedades que le estamos dando acá, calcular y graficar la función de transferencia del registro en roca superficial o afloramiento rocoso, calcular la razón de impedancia entre los suelos, calcular y plotear la función de transferencia entre la roca superficial
y la superficie del suelo para un rango de frecuencias de 0 a 30 Hz. Acuérdense que aquí ustedes están viendo la mitad, pero cuando transformen completo van a tener que ver el espejo que se produce para poder hacer la amplificación del suelo, como había mostrado en la clase anterior. Después calculamos y graficamos la FFT del registro en superficie, ¿verdad? Porque tenemos el FFT de la transformada en roca, tenemos nuestra función de transferencia, por lo tanto, multiplicando esto directo, puedo encontrar la transformada de Fourier, la representación en frecuencia de la respuesta del suelo en superficie, aplico la inversa, calculo y grafico la respuesta del tiempo del suelo en superficie y calculo los espectros de respuesta para los dos casos para ver cómo se comparan estos, qué efecto hubo y por qué es interesante verlo en el espectro de respuesta, que vamos a ver hoy día. Es interesante verlo porque nos permite estudiar cuál es el efecto que va a tener dentro de nuestra estructura. Es decir, porque si recordamos, el espectro de respuesta era ¿qué? Era simplemente la máxima respuesta que tiene un oscilador de un grado de libertad ante el paso de las ondas dadas, ¿verdad? Para un periodo específico. Y después lo que hacíamos era para cada uno de estos periodos, calculábamos la respuesta y buscábamos el máximo y lo colocábamos en nuestro gráfico. Entonces vamos a ver si el cambio o la variación entre los distintos estratos de suelo me va a producir una diferente amplificación o distinta respuesta para distintos rangos de frecuencia, ¿ya? De el suelo y en estos dos tipos de casos. ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente parte. Vamos a seguir avanzando. Listo. Estaba activando la presentación. ¿Alguna duda o consulta antes de continuar? ¿Todo claro hasta ahora? Esta tarea que les acabo de presentar es una de las más... Hay dos tareas que son un poco más complejas en este curso, ¿ya? Que involucran programación en un cierto nivel. Y una de esas es la que acabamos de ver, ¿ya? Que tiene que ver con esto, porque tiene involucrado, no es tanto en lo extenso, sino en el manejo de cómo generar la transformada de Fourier, cuáles son las frecuencias que se generan, cómo manejar esta transformada de Fourier, cómo multiplicarla por nuestra función de transferencia, ¿verdad? Cómo armar la función de transferencia para que sea posible de multiplicar con la transformada de Fourier, y después cómo nos devolvemos con la inversa, ¿ya? Que tiene unos pequeños detalles, pero son detalles de implementación más que detalles teóricos de lo que vimos en clase, porque la teoría ya la pasamos, entonces simplemente es la implementación de cómo llevar eso. ¿Ya? Entonces, si no hay duda y estamos bien, vamos a empezar y vamos a recordar primero algo que vimos el semestre pasado. Entonces, si se acuerdan, en dinámica de estructuras nosotros analizamos el espectro de respuesta lineal, ¿ya? Y lo vimos como una metodología que nos permitía poder encontrar cuál era la respuesta máxima a un oscilador de un grado de libertad ante el paso de una serie de ondas o ante la demanda
sísmica que se producía sobre nuestra estructura, ¿ya? A nivel de la base. Entonces, nosotros vamos a ver primero cómo calcular el oscilador para recordar y obviamente para hacerlo un poquito más interesante, vamos a ver otra metodología para poder calcular la respuesta de un oscilador de un grado de libertad. Después vamos a ver los conceptos generales de cómo se genera, cómo lo construyo, cuáles son los espectros de respuesta, los pseudoespectros de respuesta, y después, ¿qué es lo que hemos aprendido a través de los años y por qué nos interesa poder armar los espectros de respuesta? Y para esto vamos a estudiar una de las primeras implementaciones de esto, que fue a través del espectro de respuesta lineal que definió Newmark-Hall. Entonces, si nosotros tenemos nuestro oscilador de un grado de libertad, como el que presentamos acá en la presentación de PowerPoint, lo que tenemos es nuestro oscilador simple, un marco, tiene rigidez, tiene amortiguamiento, razón de amortiguamiento. Y nosotros ya tenemos en esta construcción que hemos ido viendo a lo largo del semestre, que primero vimos en forma global cuál era la estructura de la Tierra, cómo esta estructura generaba este desplazamiento en las placas, y este desplazamiento de las placas produce que se generen acoplamientos entre estas, efectos de subducción, transcursivo, ¿verdad? O los que llamábamos convergentes, divergentes y transcursivos, ¿ya? Y que generaban un sistema en el cual estos acoplamientos, ejemplo para Chile, subducción, iba a generar una acumulación de energía que se rompía cada ciertos años y viajaban las ondas por la corteza. Y después analizamos, después que tenemos este viaje, cómo estas ondas van a ir disminuyendo su energía a medida que se van desplazando por la corteza por un efecto de disipación que hay, obviamente. Y después veíamos qué pasa cuando empiezan a llegar a los últimos estratos de tierra, de suelo, ¿ya? Y en estos últimos estratos de suelo íbamos a ver cómo iba modificando la respuesta de nuestra señal a medida que pasan esas capas de suelo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro suelo en superficie, nuestra onda o nuestro registro en superficie, ahora nosotros tenemos que ver cómo podemos representar esta demanda, porque obviamente para el diseño de una estructura no podemos correr el registro entero, ¿ya? Cada día más vemos el uso de estos métodos de tiempo-historia para poder conocer cuál es la respuesta, pero el principal problema es la variabilidad que hay en los registros, ¿ya? Para tener una buena estadística de cuáles deberían ser los momentos, los esfuerzos, los desplazamientos que sufre una estructura durante un terremoto, tendríamos que tener un estudio más de forma estadística, es decir, para un grupo de registros, ¿cómo es la respuesta de nuestro oscilador? ¿Ya? Porque entre un registro y otro, como vimos anteriormente, hay una cierta variabilidad y hay una cierta diferencia. Por lo tanto, la única forma tendríamos que ver un gran grupo de registros para poder decir, ok, con este gran grupo de registros, yo sé cuál va a ser mi respuesta de mi estructura ante todo este grupo y puedo decir, lo diseño a la media más una desviación estándar, y ahí yo defino cuál es la vulnerabilidad, o cuál es el peligro, o cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a tomar, ¿ya? ¿Qué probabilidad de excedencia de un cierto nivel de aceleración o desplazamiento, o lo que yo quiera, voy a querer tomar para poder diseñar mi estructura? Entonces, supongamos que yo tengo mi registro, ¿verdad? Sobre el suelo, y ahora hago pasar este registro sobre mi estructura. Obviamente que le va a pasar a mi estructura, representada por este oscilador de un grado de libertad. Después vamos a ver qué pasa con estructuras mucho más complejas, pero partamos por lo más simple. Con mi oscilador de un grado de libertad que se está moviendo simplemente, ¿verdad? Debido a esta demanda de aceleración en la base. Entonces tengo el desplazamiento de mi oscilador con respecto a la base, y yo puedo representar esto a partir de dos opciones. Uno, representando el desplazamiento total, que va a estar en consideración lo que se está moviendo debido a suelo, más lo que se está moviendo relativamente a la base. Y eso me indica
el desplazamiento total o absoluto de la estructura. Yo lo puedo ver con el relativo, si es que yo quiero ver cuáles son los esfuerzos internos, que es lo que a mí me interesa, o nos interesa a nosotros como ingenieros. Y a partir de esto, como vimos el semestre pasado, yo puedo formar equilibrio dinámico. ¿Qué decía equilibrio dinámico? Un sistema está en equilibrio dinámico si y solo si todas las fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, están en equilibrio. Es decir, la sumatoria de todas esas fuerzas son iguales a 0. Entonces tengo sumatoria de fuerzas inerciales más sumatoria de fuerzas de amortiguamiento más sumatoria de fuerzas de rigidez es igual a 0. Entonces, las fuerzas inerciales nosotros sabemos que es masa por aceleración. ¿Qué aceleración? La absoluta. Siempre la masa y la inercia está relacionado con la aceleración total que tiene nuestro sistema. En cambio, la relativa, el amortiguamiento y la fuerza de rigidez están en función del relativo. Entonces puedo decir mi masa por mi aceleración total más el amortiguamiento, ¿verdad? Por viscoso lineal, por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0. Esto está en función del relativo, esto está en función del total. Por lo tanto, lo puedo expandir, entre aceleración relativa y aceleración del suelo. ¿Y qué voy a quedar? Esto es conocido, por lo tanto lo puedo sacar fuera y llevar al otro lado de mi ecuación, dejando en el lado izquierdo todo lo que tenga que ver con incógnita. Masa por aceleración relativa, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento es igual a menos la masa por la aceleración del suelo. Con esto divido por la masa y puedo llevar mi registro simplemente a adimensionales. Entonces dejar todo en función de rangos adimensionales. Me queda en función de la razón de amortiguamiento, beta, de la razón de amortiguamiento crítico, y también me queda en función de la frecuencia natural de nuestro sistema, o oscilador de un grado de libertad. ¿Cuál es la gracia de esto? Que ya no tengo que trabajar con masa y no tengo que trabajar con amortiguamiento, con el C, ¿verdad? Trabajo o rigidez, trabajo directamente con la frecuencia que tiene mi sistema, la frecuencia natural o el periodo natural de mi sistema solamente y de su razón de amortiguamiento. Entonces me permite llevarlo a dimensionales o trabajar simplemente pensando en una estructura, no con una masa, no con una rigidez, sino con un periodo dado, ¿ya? Que es mucho más intuitivo y natural de estudiar. Entonces, nosotros vimos en el semestre pasado cómo analizar la respuesta a un oscilador de un grado de libertad, ¿verdad? Pero ¿a partir de qué? A partir de nuestro sistema, ¿verdad? Pero representado con masa, amortiguamiento y rigidez. Teníamos M, C y K, ¿ya? Para eso nosotros veamos esta otra metodología que trabaja directamente en adimensionales, con razón de amortiguamiento y con frecuencia natural de nuestro sistema. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos nuestra, ¿verdad? En este caso, aceleración más 2 beta omega n por velocidad más omega al cuadrado por x igual a menos la aceleración que está siendo sometida nuestro sistema. Si nosotros pensamos, un registro de aceleraciones es simplemente un conjunto de puntos equiespaciado en el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo tengo es mi señal representada por elementos lineales entre punto y punto de la señal. Lo más simple que puedo hacer. Entonces tengo la aceleración en I-1 a I a I es una representación lineal porque solo conozco este punto, por lo tanto la representación más simple es a través de una línea
entre AI y AI más 1. También tengo una aceleración lineal, es lo que estoy asumiendo. Y por lo tanto, si yo me paro en uno de estos pasos, yo podría decir analíticamente, si yo conozco las condiciones iniciales para esta aceleración lineal en el tiempo, yo podría encontrar analíticamente cuál es la respuesta de mi oscilador de un grado de libertad siendo sometido a esta demanda durante ese espacio de tiempo delta t, entre TI y TI más 1, ¿ya? Conociendo las condiciones iniciales de ese paso dado, ¿ya? Entonces esto es un método iterativo que obviamente parte con condiciones iniciales que pueden ser 0 para tiempo 0 y va encontrando entre un delta t de tiempo, asumiendo una aceleración lineal, cuál debería ser la respuesta a mi oscilador ante esa demanda al final del punto siguiente. Por lo tanto, yo puedo plantear ahora en el intervalo TI y TI más 1, puedo representar, esta es mi demanda, esta es mi ecuación de movimiento para ese intervalo, por lo tanto la solución yo la conozco, que viene del semestre pasado, que es la solución de un oscilador de un grado de libertad en condiciones iniciales ante una demanda lineal en el tiempo. Resuelvo eso y con lo cual les voy a poner el artículo entero para que lo puedan leer. No es necesario que entremos tanto en detalle acá y simplemente lo que nosotros hacemos, una vez que voy a volver un segundo, como yo puedo representar el desplazamiento en el paso, puedo derivar esto y encontrar cuál debería ser mi velocidad también en el intervalo de tiempo. Y por lo tanto, en realidad yo no necesito saber la respuesta en todo el intervalo del tiempo. A mí lo que me interesa es cuál es la respuesta al final del intervalo. Entonces yo puedo evaluar, ¿verdad? En el tiempo I más 1, si es que yo conozco las condiciones iniciales en el tiempo inicial, en t igual ti, ¿ya? Que es el paso, doy como conocido las condiciones iniciales y por lo tanto encuentro cuál es mi respuesta al final del intervalo de aplicación del tiempo. Y con esto yo puedo ahora representar en forma iterativa cuál es la respuesta en el paso siguiente a partir de las condiciones que yo conocía en el paso anterior. Es decir, cuál es mi velocidad y mi desplazamiento, o desplazamiento y velocidad al final del intervalo, es igual a el desplazamiento inicial, el desplazamiento y velocidades iniciales multiplicado por esta matriz A, más la contribución debido a la aceleración en ese intervalo de tiempo, que está dada por esta matriz B multiplicado por la aceleración. ¿Y qué tiene la aceleración? Tiene la aceleración en el paso anterior, en paso I, y el paso I más 1, que estoy analizando en este minuto. Por lo tanto, simplemente esta matriz es una matriz de 2 por 2 porque cada una de estas componentes es un vector de 2 por 2, desplazamiento, velocidad en el paso anterior, aceleración en el paso anterior, aceleración en el paso actual, el máximo que está al final del paso, y por lo tanto ahora yo puedo simplemente ir multiplicando, y obviamente todo esto son la derivación del desplazamiento y la velocidad, reconstruyendo cómo podríamos calcular esto, dejando todo en función solamente de las constantes o de los valores que teníamos anteriormente. X1 y X1 punto y la aceleración. Entonces, en este caso, damos como conocido las condiciones en el paso y encontramos cuál es mi solución al final del paso. ¿Alguna duda acerca de esto? ¿Queda claro? Sí, no. Acuérdense de las reacciones. Voy muy rápido, voy muy lento.
Está bien, profe, vamos bien. Muchas gracias. Entonces, tenemos nuestra señal. Lo único importante acá es que esto es un método iterativo que se puede programar fácilmente. Uno puede determinar esta matriz A, esta matriz B, ¿verdad? Y a partir de las señales y definiendo una condición iniciales, que pueden ser desplazamiento y velocidad o el acero, que es lo típico para encontrar el espectro de respuesta, podemos ir construyendo en el paso siguiente a partir de la solución que conocíamos del paso anterior y de las demandas de aceleración en ese intervalo de tiempo, en AI y AI más 1. Y a partir de eso voy encontrando mi respuesta en cada uno. Y si se fijan, todas estas constantes A y B están solo en función del delta de tiempo, del amortiguamiento y de la frecuencia natural. Solamente están en función de esos parámetros. Por lo tanto, son constantes. Se calculan una sola vez la matriz A y la matriz B, si es que tenemos igual intervalo de tiempo, y encontramos nuestra respuesta. Y aquí obviamente está un ejemplo para el terremoto de Yoyeo, en el cual tenemos una frecuencia natural igual a 1 y 5% de amortiguamiento como razón de amortiguamiento, y encontramos nuestra señal al paso, el registro, ¿verdad? De cuánto se está acelerando nuestro oscilador. Esto podríamos verlo como la aceleración total, la velocidad relativa y el desplazamiento relativo de nuestro oscilador. Siempre tenemos que tener cuidado qué es lo que yo estoy viendo, el relativo o el absoluto. A partir de esto, yo puedo empezar a pensar en la construcción del espectro de respuesta. Y vamos a empezar a ver por qué nos interesa encontrar el espectro de respuesta. Nosotros sabemos que el espectro de respuesta fue desarrollado por Maurice Biot en su tesis doctoral de 1932, en el cual él desarrolla este concepto que dice, en vez de encontrar la respuesta durante todo el tiempo, veamos, ¿verdad?, cuál es el máximo de la respuesta de nuestro oscilador ante el paso de un registro sísmico o de una demanda, ¿verdad?, durante todo el tiempo. Entonces yo puedo, para distintos niveles de frecuencias naturales o distintos valores de frecuencias naturales o periodos de vibrar, yo voy a encontrar cuál es la respuesta de mi oscilador, ¿ya? Para periodo 0.25, para periodo 0.5, 0.75, 1 y así sucesivamente, o para el rango de frecuencia o periodos que yo quiera. ¿Y esto qué me va a permitir? Me va a permitir ver cuál es la respuesta de mi oscilador de un grado de libertad. Y lo otro es que va a ser también función, ejemplo acá, de la razón de amortiguamiento. ¿Ya? Para cada una de estas gráficas está en función de una razón de amortiguamiento. Distintos periodos, una razón de amortiguamiento. Si genero otra curva con un distinto nivel de amortiguamiento, voy a generar otra curva, pero todos estos puntos tienen asociado, ejemplo, la línea verde, todos tienen asociado 0,1 de razón de amortiguamiento, ¿ya? Y así sucesivamente. Un 10%, tenemos un 5%, tenemos un 3% de amortiguamiento. Entonces nosotros construimos y podríamos construir nuestro espectro de respuesta de aceleraciones totales, de desplazamiento relativo y de velocidades relativas, ¿ya? Entonces aquí está una gráfica de cómo lo hacemos. Tomamos nuestro oscilador, le pasamos el registro sísmico, encontramos su respuesta en el tiempo, esta es la respuesta del oscilador al paso del registro, y usamos solo el máximo, no importa si es positivo o negativo, ¿ya? El absoluto del valor es el valor máximo, la amplitud máxima en absoluto de nuestra señal o de nuestro desplazamiento de nuestro oscilador. Y ese máximo me va a encontrar una respuesta del oscilador. ¿Y por qué es interesante nosotros ver la aceleración total? Porque acuérdense que la fuerza inercial está relacionado con la aceleración total que tiene nuestro sistema, no con la relativa. En cambio, los desplazamientos sí estamos asociados al relativo. No importa cuánto se está desplazando entre pisos o en este oscilador
de un grado de libertad. ¿Cuál es la demanda de desplazamiento a la cual va a estar sufriendo los elementos estructurales, ¿ya?, de nuestro sistema? Lo otro que vemos que estos espectros, vamos a ver que mientras mayor es el amortiguamiento, más suave es la variación que se produce. Mientras menos amortiguamiento, más variación entre una frecuencia y otra vamos a observar en nuestro sistema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo puedo hacer esto para el desplazamiento, para la velocidad y para la aceleración, ¿ya? Entonces yo puedo encontrar mi espectro de respuesta para todos estos elementos. Desplazamiento, típicamente tiene esta forma, velocidad y aceleración. Si se acuerdan, en nuestra construcción de los espectros de respuesta lineal, nosotros también analizamos que hay una relación entre estos tres gráficos, ¿ya? Que yo podría, a partir de uno, tratar de encontrar el otro. Es decir, a partir de del espectro de aceleración, yo podría tratar de calcular el de velocidad y el de desplazamiento, o el de velocidad, el de desplazamiento y el de aceleraciones. Es decir, están relacionados uno con respecto al otro. Y están relacionados en función de la frecuencia. Es decir, en unos casos se divide por la frecuencia y en otros casos se multiplica por la frecuencia dependiendo de dónde yo estoy y hacia dónde yo quiero ir, para que haya una relación entre esto. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver es un poco cuál es la gracia de ver el espectro de respuesta. ¿Por qué nos interesa ver los espectros de respuesta? Entonces, ejemplos acá tenemos el espectro de respuesta para Viña Centro y para Valparaíso. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Están llevados a escalas similares, casi 1,5 en el espectro de aceleraciones, en el eje vertical, y tenemos en el eje horizontal los periodos de nuestra estructura. Y que empezamos a ver que para frecuencias o periodos más bajos, perdón, en este caso, tenemos aceleraciones un poco más altas que las observadas para Viña Centro. Pero en Viña Centro, a diferencia de acá, que en el rango entre 0,5 y 1, aquí se ve que hay un decaimiento de la señal o de la demanda de aceleraciones que va a ocurrir en esta estructura. En cambio, en Viña Centro vemos un aumento, ¿ya? Vemos una especie de doble pic. Un pic está asociado típicamente para periodos bajos, está asociado con la ruptura, cómo se desarrolla esta ruptura y cómo viaja la onda a lo largo de nuestra estructura de suelo. Y la otra porción es, ¿verdad?, cómo esto está asociado a la respuesta del suelo, cómo el suelo está respondiendo ante el paso de esa señal. Es decir, en qué frecuencia más o menos nuestro suelo está amplificando, y obviamente esa amplificación va a producir una mayor demanda sobre nuestra estructura que se ve reflejada en un aumento de la aceleración del espectro de respuesta, ¿ya? Entonces el espectro de respuesta también contiene, en cierta forma, información que nos tiene o nos dice cuál es el periodo natural o en qué periodo el suelo quiere estar vibrando, ¿verdad? O en qué frecuencia, mejor dicho, hay mayor energía en la señal debido al paso de las ondas que venían de la fuente en ese suelo que se ve amplificado, donde amplificó, y por ende tengo mayor energía en esa frecuencia y mayor demanda me va a producir sobre la estructura en ese rango de frecuencia. En el caso de lo que veo acá, que tengo en este caso, me pasé. Tengo para Valparaíso, tengo ahora una amplificación en un periodo un poco más alto, de 1,5, tengo un pic, ¿verdad? Algo me está diciendo que está produciéndose en este rango de frecuencia,
¿ya? Y por lo tanto esto me va a significar que si ahora yo tengo una estructura cerca de este rango de frecuencia de 1,5 segundos de periodo, yo voy a tener una demanda un poco mayor con respecto a las que estoy viendo en estos otros registros, ¿ya? Entonces, lo importante del espectro de aceleraciones, y es lo que nosotros usamos en el diseño sísmico típicamente, obviamente una representación, una envolvente de esto, más característica de muchos registros, no solo de uno, nos está indicando cuál es la demanda de aceleraciones que va a tener nuestra estructura, ¿verdad? Ante los registros que nosotros conocemos y que va a ser la fuente de demanda de nuestra estructura. Entonces esto nos da una representación de la demanda que producen los sismos sobre nuestra estructura, ¿verdad? Mientras mayor sea esto, mayor va a ser la demanda a la cual van a estar sometidas nuestra estructura. Y esto lo podemos ver tanto en aceleraciones como en desplazamiento. Entonces, nosotros habíamos visto que hay una relación, y para poder entender bien esta relación entre desplazamiento y aceleración, nosotros podemos ver esto a través de la integral de Duhamel. Esto es un recordatorio y por eso voy un poco más rápido de lo que habíamos visto hace unos meses atrás en dinámica de estructura. Nosotros podemos relacionar el desplazamiento con la velocidad y la velocidad y el desplazamiento con respecto a la aceleración total. Entonces nosotros tenemos, si por integral de Duhamel, si pudiéramos de alguna forma analíticamente representar la aceleración del suelo, ¿verdad? Yo tengo mi respuesta dado por Duhamel. Si lo derivo, encuentro la velocidad. Y que voy viendo acá que este término está multiplicado por beta partido por la raíz de 1 menos beta. Si beta es pequeño, esto será casi 0, por lo tanto la raíz de esto es casi 1. Y lo que me queda es simplemente todo este término multiplicado por beta, que si es un término, ejemplo, de un 2%, voy a estar multiplicando por 0.02, un valor bien bajo, por lo tanto lo que me importa es lo que está acá, y esto se parece mucho a este término, solo que con un desfase debido a que estamos trabajando con coseno en vez de con seno, ¿ya? Y hay una variación porque está en función de omega d, en este caso, y aquí no está en función de omega d. Por lo tanto, podemos decir que hay un factor de escala que está dado por omega de la frecuencia del sistema. Y si hacemos lo mismo con la aceleración total, también veo en este término que está en función, este término también va a ser cercano a 0, y por lo tanto lo que veo es simplemente, se parece al término de acá, solo que generado por una frecuencia natural en la parte de arriba que en vez de la de abajo, aquí ya había con una multiplicación de omega n, aquí estamos con omega n al cuadrado. Por lo tanto, vemos que hay una relación entre uno y otro, simplemente a partir de decir, ahora mi velocidad máxima es simplemente igual a la aceleración máxima multiplicado por la frecuencia natural, y la aceleración total máxima es igual al desplazamiento máximo dividido por la frecuencia natural al cuadrado. ¿Ya? Entonces vemos que hay una rotación del espacio entre uno y otro, ¿verdad? Que está en razón de omega n. Y vemos que, y también hicieron esto un ejercicio el semestre pasado, en el cual relacionábamos los pseudo espectros de aceleraciones con los espectros de aceleraciones para nuestro sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? Estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo habíamos visto hace un par de meses en el semestre anterior de dinámica de estructura. Entonces aquí viene lo nuevo. Si yo analizo esto, que estoy diciendo que hay una relación entre uno y otro en función de simplemente llevar del desplazamiento a la aceleración multiplicando simplemente por omega n al cuadrado, si yo lo veo esto a través de aplicando un logaritmo natural, lo que estoy viendo es una rotación de espacios para llevarme del desplazamiento, ¿verdad?, a la velocidad y de la velocidad a la aceleración, ¿ya?
Y estas rotaciones se pueden ver simplemente a partir de lo que se llama un gráfico trilogarítmico, ¿ya? En el cual tenemos 3 ejes que nos definen nuestra señal, ¿verdad? Tenemos en la parte de abajo nuestra frecuencia, ¿verdad? Que está, y después tenemos 3 otros ejes que son desplazamiento, aceleración y velocidad. Es estas rotaciones que estamos viendo que están en función de la multiplicación con respecto a la frecuencia natural para llevar del desplazamiento a la velocidad y la frecuencia natural al cuadrado para llevarlo del desplazamiento a la velocidad, a la aceleración, perdón, ¿ya? Entonces simplemente, si queremos ver esto en forma sencilla, este es un gráfico donde puedo representar, parándome en un punto, si yo leo ahora con respecto a este eje, lo que yo me estoy diciendo es para un periodo de 2 segundos, estoy viendo que mi estructura tiene un pseudo desplazamiento, dado el espectro de respuesta de desplazamiento, observo un desplazamiento máximo del oscilador en los 2 segundos de 7.47 inches. Simplemente esto está en inches. Para el de 2 segundos me representa, si lo proyecto ahora en esta dirección, con respecto a este eje de aceleraciones, me produce 0,191 G, o fracciones de G. Y si veo en la vertical, voy a ver la velocidad 23,5. Y es la razón simplemente, si uno ve y lleva esto a omega n, puedo 7.47 multiplicado por omega n, 2pi partido por 2, me da 23,5 y si multiplico por eso me da 0,91 G, ¿ya? O puedo ir al revés del BS, multiplico por omega n y llego a la aceleración, o divido por omega n y llego al desplazamiento, ¿ya? Entonces yo puedo, a partir de un solo gráfico, esta es la gracia del trilogarítmico, puedo observar cuáles son los desplazamientos, cuáles son las aceleraciones máximas y cuáles son las velocidades máximas que va a sufrir mi oscilador de un grado de libertad. Lo que estoy viendo acá es la representación del espectro de desplazamiento, ¿ya? De aceleración y de velocidad, dependiendo en qué eje yo esté mirando, ¿ya? Si yo miro en este eje con el tiempo, estoy viendo el espectro de desplazamiento. Si estoy viendo con respecto a la vertical, estoy viendo con respecto a la vertical, estoy viendo el espectro de velocidades, y si estoy viendo contra este otro eje, estoy viendo el de espectro de aceleraciones. Entonces, en este caso veo aceleraciones que crecen, bajan y disminuyen. Y obviamente todo esto en un espectro logarítmico. Por eso se ven un poco distorsionados lo que nosotros estamos acostumbrados, que es algo que crece y después que disminuye del espectro de respuesta, como el que vimos en los casos anteriores, ¿ya? Simplemente porque esto está en una representación lineal, y en este caso estamos en una representación trilogarítmica. ¿Alguna duda o consulta? ¿Entienden el concepto que estamos viendo acá? Simplemente es una representación gráfica. Típico acá lo que uno tiene son estas hojas trilogarítmicas y lo que uno hace, calcula los espectros de velocidades y plotea en este espectro la respuesta del oscilador, y a partir de eso yo puedo encontrar fácilmente cuáles son mis aceleraciones, desplazamientos y velocidades máximas del oscilador. Aceleración total, velocidad relativa y desplazamiento relativo. ¿Cuál es la gracia detrás de esto? Ahora, si yo repito esto para distintos niveles de amortiguamiento primero, veamos qué pasa. Y esto fue lo que hizo Chopra y Newmark para distintos niveles de amortiguamiento para el registro del centro, que es un registro bastante famoso,
uno de los primeros registros sísmicos que se tiene registro, ¿ya? Entonces, vio para el amortiguamiento de 0, 2%, 5%, 10% y 20%. Y los graficó en este trilogarítmico, ¿ya? En este gráfico trilogarítmico. ¿Y qué empezó a observar? Si se fijan acá, hay en un rango, casi no importa cuál es el nivel de amortiguamiento, se ven todos más o menos parecidos. Después llega en una parte que si yo miro en función de la aceleración, se ven casi más o menos el promedio recto. Si veo en otra parte, me produce más o menos un promedio recto con respecto a la velocidad. Después en otra parte, un promedio para cada una de estas líneas, que es proporcional a la al desplazamiento, ¿ya? Esto más o menos se mantiene. Y después da lo mismo cuál es el rango de amortiguamiento que yo tenga. Voy a tener todas las respuestas de los osciladores más o menos iguales. Entonces, en este punto y en este punto son más o menos iguales, indistinto del nivel de amortiguamiento que yo le esté dando a mi sistema, ¿ya? En esto tengo proporcionales a cierto valor de aceleraciones, con respecto a y a cada uno de los rangos de amortiguamiento, y obviamente tengo que el mayor va a estar dado por el de frecuencia, el de razón de amortiguamiento 0, y a medida que tengo mayor amortiguamiento, esto va reduciéndose, que es lo que yo sé, la respuesta de mi oscilador de un grado de libertad se va a ver influenciada dependiendo del valor de amplificación que tenga. Depende de la razón de amortiguamiento a la cual esté sometida, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En este trilogarítmico estamos viendo simplemente nuestra representación, dado un periodo, cuánto vale la aceleración, cuánto vale el desplazamiento y cuánto vale la velocidad relativa de nuestro sistema. Yo lo puedo ver este mismo punto que está en este espacio, que me permite ver los tres ejes al mismo tiempo, o llevarlo a cada uno, espectro de desplazamiento, espectro de velocidad y espectro de aceleración. Y esta es la energía que se está absorbiendo por el oscilador. Entonces lo que vemos acá es nuestra representación, justo está en la subida, ¿verdad? No está en la parte constante, que es lo que nosotros deberíamos ver, ¿verdad? En esta porción. Aquí vemos más o menos que está en la parte del plató de la velocidad, está en la parte decayente del desplazamiento, de la aceleración. Si hubiera estado por acá, estoy en esta zona, donde la aceleración es más o menos constante en un rango de periodo, ¿verdad? Y estoy acá en la parte ascendente de mi sistema. ¿Alguna duda o consulta? Ahora lo que tenemos que ver es cuánto es igual a este valor. Y lo que se dio cuenta Newmark es que en esta zona, ahora si yo graficara cuál es la aceleración máxima del registro de aceleraciones de suelo, si yo grafico la aceleración máxima, la velocidad máxima y el desplazamiento máximo, veo más o menos que en rangos muy altos de periodo, que es lo que yo esperaría, la aceleración del suelo, el desplazamiento del suelo, es parecido al desplazamiento que va a tener la estructura. El desplazamiento, si se acuerdan esto, debería ser más o menos un sismómetro, que tiene un periodo largo y por lo tanto me representa lo que se está moviendo el suelo, ¿ya? Y por eso esto funciona de buena forma en periodos bastante altos. Estoy hablando acá periodos altos. Nosotros estamos acostumbrados a nuestras estructuras y nuestros espectros están hasta periodos de 3 segundos, no más allá de eso. Entonces, ¿aquí qué tengo? Puedo decir cercano a la aceleración del suelo. Podría decir en un rango acá es proporcional a la aceleración máxima del suelo, a la velocidad máxima del suelo y al desplazamiento máximo del suelo. Entonces, a partir de esto, Newmark predijo, encontremos factores que me permitan construir solo a partir, y esta es la gracia del trilogarítmico, a partir de la aceleración máxima, desplazamiento y velocidad máxima del suelo, encontremos cuál debería ser el espectro de respuesta de mi señal.
sin tener que pasar por tomar el registro entero y pasarlo por mi oscilador de un grado de libertad, sin que tener que hacerlo manualmente, cuál es el espectro de respuesta de aceleración. ¿Alguna duda y consulta? Vamos a ver en la próxima clase cuál deberían ser esos factores, ¿verdad? Y cómo se construye ese espectro a partir de solamente la información de la aceleración máxima, desplazamiento máximo y velocidad máxima del registro de aceleraciones del acelerograma y en función de la razón de amortiguamiento de nuestro sistema. ¿Alguna duda? Estamos justo en la hora, por lo tanto le doy las gracias a todos por haber asistido. Si no hay más dudas o más consultas, les doy las gracias y nos vemos la próxima de vuelta del receso. Que tengan una buena semana de descanso y cualquier duda o consulta me envían un mail. Que estén bien, cuídense. Gracias. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias. Esté bien. Hasta Profe, luego. gracias.